Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Qué susto, que creía que no entraba la música. Ahora sí que sí, estamos ya terminando la semana, estamos a jueves y se nos acaba también el mes de junio. Llega el veranito, llegan las vacaciones, los clientes ya no están y la venta se complica. ¿Sabes lo peor? Que esto no se recupera hasta mediados de septiembre. La verdad es que esto nos lo tendríamos que hacer mirar porque, bueno, hay muchas cosas que se paran, se ralentizan en cuanto entra ya el mes de julio. Es verdad que hay otras que crecen, todo el tema de servicios, pero no sé, es mucho tiempo. Julio, agosto y mediados de septiembre, muchos negocios a un ritmo muchísimo más bajo. Pero bueno, ya sabes que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento y de todas esas habilidades que tienen que trabajar, todas esas aptitudes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una que te puede afectar como guerrillero del emprendimiento, pero que también lo sufre mucha gente que no es emprendedora. Lo sufren en su vida profesional, en su vida personal. Y bueno, pues todas estas técnicas y herramientas también les pueden servir. Así que sin más, vamos ya con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la gestión del estrés, una habilidad crucial para los guerrilleros del emprendimiento. Y sí, la verdad es que en este mundo de los emprendimientos, la capacidad de manejar el estrés de manera eficaz se ha convertido en una habilidad imprescindible para cualquier emprendedor. Para un guerrillero del emprendimiento todavía más. Y es que esto del estrés en muchos casos puede ser determinante para que lleguemos a hacer lo que tenemos que hacer y alcanzar nuestros objetivos. Los guerrilleros del emprendimiento, bueno, pues una de nuestras cualidades tiene que ser esa capacidad para movernos rápidamente, para adaptarnos al entorno que está en cambio constante, ¿no? Tenemos que enfrentar desafíos únicos que pueden generar niveles de estrés importantes, sobre todo si no hemos aprendido a manejar el estrés y a trabajar con él, a que vaya a favor de obra y no en contra de nuestros intereses. Así que vamos a hablar de la importancia de la gestión del estrés, cómo desarrollar esa gestión del estrés, qué ventajas tiene y bueno, pues cómo incluso el estrés puede llegar a marcar una ventaja competitiva. El estrés o la correcta gestión de ese estrés. Vamos a empezar como siempre definiendo qué es esto de la gestión del estrés. Y bueno, pues es que la gestión del estrés se refiere a una gama de técnicas, de estrategias para lidiar con la presión y las demandas de la vida diaria, laboral, de una manera, vamos a decirlo así, saludable. Incluye mantener la calma, mantener la claridad mental, evitar el estrés,
el que afecta negativamente al rendimiento y al bienestar, porque un grado de estrés siempre hay que tener. Lo que pasa es que yo no lo llamo estrés. Yo, bueno, pues al final considero, es como lo del colesterol bueno y malo, ¿no? Pues considero que el estrés, para llamarlo estrés, ya tiene que ser malo, tiene que estar empeorando nuestra situación. Pero bueno, un poquito de tensión sí que hay que tener siempre para trabajar y mantener el foco en esos objetivos que queremos conseguir. Hay diferentes tipos de estrés y esto es importante que los conozcas, porque así pues podrás identificar cuál puede ser ese tipo de estrés que te está afectando y así puedas tomar medidas mucho más concretas para resolver ese tipo específico de estrés que, como hemos dicho, pues está afectando a tu capacidad de conseguir tus objetivos. Tenemos el estrés agudo, que bueno, pues vendría a ser el tipo de estrés más común. Está causado por la exigencia y las presiones del pasado reciente o por las demandas inminentes del futuro. A ver, es normalmente un estrés a corto plazo y a menudo es causado por eventos o situaciones muy específicas. Puede ser emocionante en pequeñas dosis, ¿vale? Te puede mantener esa tensión de la que estábamos hablando. Bueno, pues eso que te pasó ayer, eso que tienes que conseguir mañana. Pero, bueno, si no sabemos gestionarle, demasiado estrés agudo puede llegar a ser muy agotador para nosotros y, bueno, en algún punto puede llegar a ser hasta paralizante. Luego tenemos el estrés agudo episódico. Este tipo de estrés es similar al agudo, pero es más frecuente. Las personas que tienden a preocuparse constantemente o que están en un constante estado de caos y crisis experimentan este tipo de estrés. A ver, todos conocemos gente que cuando no está preocupado por una cosa, pues está por otra. Tiene que tener siempre una preocupación y bueno, pues muchas veces eso hace que algunas preocupaciones que tienen nos parezcan absurdas, porque bueno, pues la principal, que tenía algún sentido, ya se ha solucionado, ya se ha bueno, arreglado, y entonces buscamos el siguiente punto de estrés y lo maximizamos tanto que llega a parecer hasta ridículo. Bueno, pues ese al final es un estrés agudo episódico que bueno, es un tipo de estrés ya más importante que simplemente el estrés agudo. Luego tenemos el estrés crónico, que es un tipo de estrés que se prolonga durante un largo periodo de tiempo. Las personas experimentan estrés crónico a menudo con un problema al que no le ven salida. Y llega un punto en el que dejan de buscar las soluciones. Entonces este estrés crónico puede llevar a problemas de salud significativos, depresiones, etcétera, etcétera. Dejan de buscar la solución al problema, incluso se olvidan del problema concreto que les llevó a esa situación, pero ese componente de estrés se mantiene por esa sensación de que hay algo que no han conseguido solucionar, arreglar y que está ahí, aunque no esté ya. Y bueno, pues eso sí que puede crear problemas importantes de salud y bueno, en lo que estamos hablando ahora mismo de conseguir nuestros objetivos, pues imagínate, si tenemos un estrés crónico, pues va a ser muy complicado que podamos conseguir esos objetivos que nos hemos marcado. Después tenemos el estrés traumático. Bueno, este tipo de estrés ocurre cuando, o como resultado de experimentar o presenciar un evento extremadamente traumático, un accidente grave, una guerra, un desastre natural. Bueno, pues esto ya estamos hablando de un estrés ya importante, ¿no? Estamos hablando de que puede llegar al trastorno de estrés postraumático. Lo habréis oído, muchas series, esos soldados que vuelven del frente y bueno, pues tienen este trastorno de estrés postraumático. Ya hablamos aquí de un problema muy grave que no suele ser el habitual cuando hablamos de estrés. Luego tenemos el estrés laboral, específicamente relacionado con el tema del trabajo y bueno, pues puede ser causado por factores como carga de trabajo excesiva, plazos ajustados, falta de control sobre el trabajo, problemas con los compañeros, problemas con los jefes. Bueno, este estrés laboral con entrenamiento es muy fácil que podamos ir mitigándolo. Y es que en la mayoría de los casos, con una buena organización de nuestro trabajo, con una buena planificación de nuestras relaciones dentro del trabajo, pues podremos resolver la gran mayoría de los problemas que se producen en el ámbito laboral y por lo tanto podamos hacer desaparecer ese estrés laboral. Hay gente
que tiene un estrés laboral muy importante. Incluso les impide cumplir con sus obligaciones laborales. Fíjate, la pescadilla que se muerde la cola. Hay gente que se levanta por la mañana y no quiere ir a trabajar. Y la verdad, a mí no me ha pasado, pero tiene que ser lo peor del mundo. Tiene que ser lo peor del mundo tener que todos los días levantarte para hacer algo que no quieres hacer, que te provoca estrés. Hay que trabajar para que eso no te provoque estrés, pero en el peor de los casos, si realmente es una situación que no puedes mantener, pues habrá que cambiar de trabajo y eliminar así ese estrés laboral. Estrés de desempeño es el estrés asociado a la presión de rendir a cierto nivel. Aquí mucho cuidado con la cabeza, porque muchas veces esa personalidad que nos hemos creado, por ejemplo de perfeccionistas, nos hace que presionarnos mucho para rendir a un cierto nivel, muchas veces un nivel que no hace falta. Y bueno, pues imagínate, esto puede pasarte con los exámenes, con las presentaciones públicas, competiciones, bueno, pues cualquier situación en la que una persona se sienta evaluada. Para esto tenemos que trabajar mucho esa cabeza, tenemos que trabajar nuestra autoconfianza y bueno, pues podemos reducir muchísimo ese estrés de desempeño. El estrés de adaptación es un tipo de estrés que resulta cuando tenemos cambios en la vida, cuando se producen cambios como mudarse a un nuevo lugar, cambiar de trabajo, matrimonios. Bueno, pues esto también se puede gestionar, sobre todo si desde muy pequeñitos vivimos en un entorno en el que se aprecia y gusta el cambio, la evolución. Y yo creo que eso es algo que los que somos padres tenemos que transmitir a nuestros hijos y tenemos que provocarles, ¿no? Igual es mucho más cómodo que no les cambien de profesor o que no les cambien de clase porque tienen que volver a relacionarse con nuevos amigos. Bueno, pues yo opino totalmente lo contrario. Mucho mejor que esto ahora, en ese momento en el que ellos como una esponja están absorbiendo todas estas cosas, entiendan el cambio como una oportunidad de mejorar y no un trabajo adicional que les va a suponer pues cualquier tipo de cambio. Así que el estrés de adaptación, cuanto antes lo podamos trabajar en nuestra mente, mucho mejor, porque eso nos hará mucho más capaces. Bueno, me he ido muchísimo. Ay, que viene nuestro sponsor. Y después seguimos con esto de la gestión del estrés. ¡Ay, qué estrés! Me ha entrado. No. Vamos a hablar hoy del guiaburros Las 8 disciplinas del dragón, que bueno, pues si sufres de estrés te va a ayudar muchísimo a entender, bueno, cómo gestionar, por ejemplo, tu tiempo, cómo gestionar ese trabajo para llegar a tus objetivos, y verás cómo teniendo un plan, teniendo un método, es una de las maneras más importantes de reducir el estrés. Tú confías en el método, lo sigues a pies juntilla y no durante el proceso pues no tienes estrés porque consideras que estás haciendo lo que tienes que hacer y que finalmente dará sus frutos. Vamos con el libro. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca al universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta, aquí lo tengo, Si lo queréis conseguir en borjapascual.tv lo tenéis, y si no en las principales librerías, las 8 disciplinas del dragón, un método que te va a ayudar a, bueno, pues a quitarte mucho de ese estrés que tienes. Tú fíjate la tontería, pero simplemente haciendo una buena gestión del tiempo, apuntando todas esas tareas que tienes que hacer y manteniendo mediante los diferentes sistemas, por cierto, de los que llevamos hablados ya muchísimos los lunes en este podcast, lo puedes buscar en los podcasts. Estamos hablando de entrenar tu éxito, entrenar tu mente todos los lunes.
pues esos métodos que vamos a utilizar para la gestión del tiempo los quitan ya muchísimo estrés, porque no tienes que estar preocupado todo el rato por hoy tengo que hacer esto, ay, ojo, cuidado que esto... No, ya lo tienes ahí apuntado, sabes que si sigues tu trabajo normal terminarás haciendo esas tareas y bueno, pues no tienes que preocuparte de absolutamente nada más. Las 8 disciplinas del dragón, te lo recomiendo como libro, y luego si quieres profundizar en el método, pues ya hay cursos y cosas para poder profundizar un poquito más. Volvemos a esto de la gestión del estrés y vamos a ver cómo podemos entrenar la gestión del estrés. A ver, podemos identificar las fuentes de estrés. Esto es un tema muy importante. En las 8 disciplinas del dragón se habla al principio, cuando hablamos de conócete a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque si somos capaces de parar en ese momento que sentimos estrés y buscar dónde están las razones o situaciones o aspectos que te están causando ese estrés, pues ya tenemos el primer paso dado. Porque una vez que identifiques qué te produce estrés, pues ya podremos trabajar para que ese estrés sea mitigado o incluso desaparezca. Después podemos utilizar técnicas de relajación. Bueno, prácticas, técnicas, respiración profunda, meditación, ejercicios de relajación muscular. Bueno, cada uno tiene que encontrar su método para conseguir resetear ese problema. Porque aquí el gran problema del estrés es que cuando nuestra cabeza coge un punto, coge un argumento, coge una preocupación, pues empieza a repetirnosla una y otra vez y no nos deja centrarnos ni en la solución ni en seguir avanzando. Y eso es un problema. Entonces tenemos que buscar esas técnicas de relajación que consigan parar nuestra cabeza, resetearla y que nos olvidemos de esos problemas o bueno, de esa sensación de fracaso, de esa todas esas cosas que al final nos produce ese estrés. También tenemos que ser capaces de establecer límites, y es que definir unos límites claros entre lo que es el trabajo, la vida personal, y aprender, muy importante, a decir que no es fundamental. Si somos capaces de establecer estos límites, pues a mí me pasa. Yo quiero decir que una vez que cojo el problema y lo archivo, lo pongo en su sitio para que sea solucionado y le pongo una fecha, un momento, un tal, me olvido absolutamente. Sé que está ahí, pero no estar volviendo a mi cabeza continuamente. Y en cuanto termino mi parte laboral, que es verdad que no termina nunca, pero sí en esa parte de apagar fuegos, por ejemplo, pues me olvido de ese tema y paso a los siguientes y sin ningún problema. Bueno, pues esa capacidad la tienes que entrenar. Tienes que poner límites a todo ese pensamiento que tu cabeza va a intentar repetirte una y otra vez, porque está programada para eso, a menos que tú la entrenes para otra cosa. Organización y planificación, te lo estaba diciendo ahora mismo. Planificar y organizar las tareas, las responsabilidades, te va a ayudar a mejorar tu manejo del tiempo, tu gestión del tiempo, con lo que te permitirá resolver más cosas en menos tiempo, pero es que además reduce el estrés. En cuanto tú coges un problema y lo apuntas en tu lista de tareas, lo colocas en el sistema que tú te hayas creado para ir resolviendo esos problemas, pues ya no está en la cabeza, ya la has quitado de la cabeza. Cuando vuelvas a repasar esa lista estará ahí, con lo que no tienes por qué mantener eso en tu cabeza una y otra vez. Acuérdate que tienes que hacer esto, cuidado, que no sé qué, ay, mañana viene un problema. Nada, tú solucionas, apuntas y te olvidas. Así que organiza y planifica, porque eso hará que tu propio método sea fiable, y entonces al final tu cabeza se da cuenta que no hay ningún problema, que ya has hecho lo que tenías que hacer y ya se resolverá o no en el momento que corresponda. No ganamos nada preocupándonos por algo que no depende de nosotros en una proporción muy importante. Lo que hay que hacer es ocuparse, no preocuparse. Y cuando nos ocupamos de un problema, o lo resolvemos en ese momento o trazamos esa planificación para que quede resuelto. Y por último, desarrollar una red de apoyo. Bueno, pues contar con un sistema de apoyo de amigos, familiares, colegas. Esto en el mundo del emprendimiento es muy difícil, ya lo hemos dicho muchas veces, porque para el resto somos marcianos. Y cuando tú a un familiar, a un amigo, le cuentas un problema empresarial, te mira y en el fondo está pensando, si no te lo dice, que ¿y por qué no te buscas un trabajo normal? ¿Y por qué no? Que ese no es el problema, que tengo aquí un problema y simplemente te lo quiero contar
y me lo quiero quitar de encima. Bueno, pues hay que tener esa red de apoyo. Muchas veces ya te digo que como emprendedores es complicado y bueno, pues te va a costar conseguir hacerla, pero se puede tener esa red de apoyo en la que, bueno, pues finalmente puedas descargar toda esa tasa importante de estrés. Y nos hemos ido y me queda muchísimo para hablarte del estrés. Así que vamos a hacer una cosa. El próximo jueves seguiremos hablando del estrés, haremos el estrés 2, hablaremos de las ventajas que tiene gestionar el estrés, de cómo eso puede marcar una diferencia competitiva, de los expertos empresariales en manejo del estrés, un plan de entrenamiento para esa gestión del estrés, herramientas que puedes utilizar para gestionar el estrés. Bueno, pues un montón de cosas que se han quedado en el tintero porque ya sabes que nuestros podcasts duran 20 minutos. Al final estos podcasts son como un pomodoro de 25. Estoy hablando de gestión del tiempo, si no habéis visto ese podcast del método Pomodoro para la gestión del tiempo, en el que se hace esta actividad y no se hace ninguna más. En el caso de hacer este podcast es así, no puedo estar haciendo otra cosa mientras estoy hablando con vosotros y os estoy contando estos temas, ¿no? En este caso, la habilidad de gestión del estrés para los emprendedores de guerrilla. Y bueno, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, te repito porque puedo, porque mañana viernes también tenemos podcast, también hablaremos de ese aprendimiento, aprender a emprender, traeremos un nuevo modelo de negocio y por lo tanto te voy a decir eso que me encanta decirte y es ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.